Tengo en mis manos un dibujo totalmente desgarrador que tiene detrás de él una historia. No sé si considerarlo un dibujo maldito por todo el contexto, todo lo que hay detrás de él. Esto acaba de pasar hace algunas semanas en Yucatán. Es un caso de muchos porque aquí es muy común esto que les voy a comentar. La señora Lilia y su hija estaban viviendo en la casa de una amiga. Ella me cuenta que poco a poco el papá de la pequeña, de la cual no voy a ni siquiera mencionar el nombre por respeto, había cambiado su conducta de ser una persona común y corriente, ¿no? Que a veces está en la casa, a veces no, trabaja, a veces se pelea con su esposa, a veces es cariñoso, tienen encuentros íntimos, otros días no, simplemente no tiene ganas y está todo muy apagado. Comenzó a transformarse en un hombre que estaba muy, pero muy apegado, por decirlo de alguna forma, a su hija, que prefería pasar más el tiempo con su hija que con su esposa. Esto a Lilia se le empezó a hacer muy extraño. Ella en muchas ocasiones trataba de acercarse a ambos, de estar un poco más incluida en la relación de ambos, pero cada vez que ella trataba de acercarse en ciertos momentos, que por ejemplo están viendo la televisión y se acerca a Lilia, el señor se le quedaba viendo con una cara de molestia y le decía: ¿no tienes otras cosas que hacer? No, pues no tengo nada más que hacer ahorita. Ya trabajo que ella tenía en una oficina donde no ganaba mucho dinero, decía que ya lo había terminado. ¿Y no te tienes que levantar temprano o algo así? No, ¿por qué quiero ver la película con usted? Le dice Lilia al señor y el señor le dice: dice, pues como quieras, igual ya me voy a dormir. Vente, hija. Y carga a la niña quería quedarse a ver la película. Ella misma le dijo a su papá: ¿sabes qué? Yo quiero terminar de ver la película. No, ya te vas a dormir, vente. La cargó, se la llevó a la habitación y Lilia, como realmente toda esta acción la había hecho sentirse mal, se quedó sentada en el sillón de la sala viendo la película, pero realmente en una forma en la que simplemente está sentada volteando a la pantalla mientras su mente está en otro lado, pensando muchas cosas del pasado, de su juventud, teniendo un, digamos, episodio de depresión en ese instante, pues detonado por la acción de este señor. Ella no se percata de que pasan 20 minutos, media hora, una hora, y el señor pues simplemente no sale de la habitación de su hija. A Lilia se le hace un poco extraño esto, dice: a ver, la niña se va a levantar mañana temprano también, tiene que ir a la escuela. Se levanta del sillón, va a la habitación de la niña para ver si en algún momento su esposo salió y ya se fue a dormir a su habitación, y si la niña está dormida, en fin, supervisar que todo esté bien. Y se topa con la sorpresa de que la habitación de la niña está cerrada con seguro, cosa que la niña no solía hacer. Cuando ella trata de abrir, apagan la luz de la habitación de inmediato y Lilia se da cuenta porque pues obviamente por debajo de la puerta sale la luz de la habitación. Cuando ella empieza a mover la perilla para abrir y nota que está cerrado, toca en la puerta, la mueve más fuerte. Esto se le hace muy sospechoso a Lilia. Vuelve a golpear la puerta, vuelve a mover la perilla, pero nadie le responde adentro. Lilia se desespera y empieza a tocar más fuerte, ya con la intención de despertar, entre comillas, a la niña, o de despertar al señor si es que está ahí metido. Y ya es cuando el papá de la pequeña abre y le dice: ¿qué quieres? Estoy durmiendo a la niña. Y le dice: no, déjala, ella no necesita que la duerma, se va a dormir sola. Además estabas con la luz prendida, ¿y por qué le pones seguro a la puerta? ¿Qué me estás queriendo decir? El tipo inmediatamente se enoja, se pone un tanto agresivo, a pelear con ella, a discutir con ella. Le dice que es que lo está arruinando todo, que lo deje en paz con su hija, que quiere pasar un momento con ella, que le estaba leyendo un cuento, y empieza a justificarse de por qué él lleva ahí metido desde hace bastante tiempo con la luz encendida. Y cuando Lilia voltea hacia la cama, ve que la niña está totalmente tapada con la cobija hasta la cabeza y la nota como en posición fetal. Lilia se acerca para ver que su hija esté bien, y cuando trata de jalar la cobija, la niña la sostiene fuerte y le dice: ¿qué pasó, hija? Déjame darte un beso. La niña responde: no quiero. Le dice: ándale, hija, ¿qué tienes? ¿Estás llorando? Porque dice que le escuchó la voz rara. La niña le dice: no, mamá, estoy bien, ya vete, por favor. Esto afecta aún más las emociones de Lilia. Le dice al señor que no tiene por qué estar molestando a la niña, que la deje dormir, que la deje descansar, que si la regañó por algo. Empieza a discutir con él otra vez a causa de que ella nota que la niña está llorando. El tipo le dice que no está llorando, que ella está inventando cosas, que deje de exagerar, que su hija y él puede pasar el tiempo que quiera con ella. Lilia, afectada
por toda la situación, que dice que esto ya venía pasando desde hace unos cuantos días, tal vez una semana, decide irse a su habitación, simplemente se acuesta en la cama. En un punto de la noche ella está pues acostada, simplemente reflexionando, pensando qué es lo que está pasando, un tanto desconcertada por toda esta situación, y se queda dormida. En la mañana suena su despertador y ella lo primero que nota al despertar es que su esposo no está en su cama. Se le hace un poco extraño, pero dice, bueno, tal vez se está bañando, tal vez, no sé, está haciendo cualquier trabajo, no sé lo que sea, ¿no? Porque el tipo también trabajaba en una oficina. De hecho, trabajaba en una empresa un poquito importante. Lilia se pone a hacer el desayuno, empieza a preparar las cosas de la niña para ir a despertarla, que la niña se meta a bañar, desayune, se lave los dientes, se vaya a la escuela, etc. Cuando va a la habitación de la niña, descubre que su esposo está en ropa interior, acostado con la pequeña, igualmente en ropa interior. Lilia se asusta mucho, se queda viendo la escena un tanto desconcertada. Inmediatamente levanta a la niña de la cama sin decirle absolutamente nada a su esposo, una cama individual. El esposo de Lilia se levanta asustado, se le queda viendo a la cara sin saber absolutamente qué decir, y esa actitud hostil que tenía la transforma en una actitud de me quedé dormido, no, anoche hacía muchísimo calor. Empieza a platicarle así como si nada. Lilia está asustada, realmente no sabe cómo tomar la situación, no sabe qué está pasando. No es solamente ese detalle, sino es que ya había desde hace alrededor de 7 días, tal vez un poco más, una actitud extraña de parte del papá de esta pequeña hacia su hija. Sin saber cómo reaccionar, Lilia le dice a la niña que se vaya a bañar, que desayune y que regresando de la escuela van a platicar. El sujeto se le queda viendo sin saber literalmente qué hacer, cambia el tema. Ya me voy porque tengo que ir a la oficina. No desayunó, no se bañó, dice que literalmente se vistió con la ropa que estaba ahí tirada en el piso, se la puso y se salió prácticamente corriendo de la casa. Obviamente esto a Lilia se le hizo muy, pero muy extraño. Hasta este momento Lilia estaba prácticamente en shock, no sabía cómo reaccionar, no sabía qué pensar, a dónde acudir, si decir algo, si no decir nada. Se sentía, ella me lo dice, como desplazada, como despojada, como hecha a un lado. Sentía que todo lo que tenía en la vida se le estaba terminando. Era realmente un problema emocional muy fuerte, un problema, una situación muy fuerte para ella, por lo cual pues se queda en shock la mayoría del tiempo. Dice que sin darse cuenta evitaba pensar en lo que estaba pasando, que ella prefería de alguna forma dejarlo pasar y decir, ¿sabes qué? Ya, o sea, a lo mejor fue un malentendido, no creo que vuelva a pasar. Empieza a pensar justificaciones, empieza a tratar de evadir la situación, porque dice que eso es algo que realmente se salió de sus manos, que no sabía cómo abordarlo, no sabía qué decir, qué hacer, no sabía nada, estaba totalmente en shock. Todo el día Lilia en la oficina estuvo distraída, estuvo pensativa, le hablaban y no escuchaba hasta que le decían Lilia y volteaba. Ay, perdón, es que estaba distraída. ¿Qué tienes?, le dice su jefe. ¿Qué está pasando? No, nada, dice, es un problema en la casa. No, pues tus problemas de la casa resuélvelos en la casa, no aquí. Aquí vienes a trabajar, sí, está bien. Y ella pues trataba, ¿no? De estar pues ahora sí que al pendiente del trabajo. Sin embargo, no podía. Ese pensamiento, esa duda la mantenía totalmente pues distraída, sin la posibilidad de concentrarse. Da la tarde y ella a su hora de comida iba, recogía a su hija de la escuela, se iban a comer juntas, llevaba a la niña a la casa, más tarde llegaba una niñera que la estaba cuidando básicamente en la tarde, no era mucho tiempo el que se quedaba con esta niñera, y ya más tarde llegaba el papá, luego llegaba Lilia y ya estaba toda la familia en la casa. Lilia va a recoger a su niña a la escuela, está parada fuera de la escuela esperando, y una maestra que estaba parada allá afuera supervisando la salida de los niños le dice a la mamá de esta pequeña, le dice, disculpe, ¿usted es la mamá de tal pequeña? Sí, ¿por qué? Y dice, es que la maestra necesita hablar con usted. Lilia dice que sintió un nudo en la garganta, sintió un escalofrío, se le revolvió el estómago y dijo, espero que sea cualquier
cosa, que no hizo la tarea, cualquier tontería. Respira profundo y dice, bueno, con permiso. Entra a la escuela, va al salón de su hija. La maestra le dice a los niños que esperen en el salón hasta que lleguen sus papás, porque en esa escuela dice que llegan los papás y preguntan por el niño, tal niño de tal año, a ver su credencial, les muestran una credencial para identificar que es el papá de ese niño y los vocean, tal niño de tal grado, ya está su papá fuera, y van saliendo los niños así poco a poco. No es como en otras escuelas que salen todos o que entran los papás a recogerlos. En esta escuela sí se manejaba. La maestra les dice a los niños que estén atentos a cuando digan sus nombres, sale del salón y le dice a Lilia, estoy muy preocupada por la niña, la verdad es que últimamente ha bajado su desempeño muchísimo, la noto distraída, a cada rato me está pidiendo permiso de ir al baño, menciona también que se está aislando de los compañeros y le pregunta que si tiene un problema en su casa. La mamá de esta pequeña le dice que no, que realmente a la niña la tratan bien los dos, que la cuidan mucho. Dice, realmente no sé qué sea lo que puede estar pasando. La maestra le muestra un dibujo a Lilia y le dice, mire, la niña hizo este dibujo. Por favor, quiero que usted lo tome con calma y usted me diga por qué puede ser, ¿no? Porque a veces hay familias que acostumbran que todos se bañan juntos y este tipo de cosas. La maestra le enseña un dibujo de un hombre, obviamente dibujado por una niña de 9 años. El hombre está sin ropa y le dibuja precisamente pues esos detalles, ¿no? Sus partes íntimas del hombre con vello púbico, etcétera, de una forma bastante detallada. La mamá de Lilia se queda viendo el dibujo horrorizada, le platica, ahí es cuando ya se quiebra, le platica a la maestra, ¿sabe qué? Mi hija se ha estado comportando en la casa grosera conmigo, no se me quiere acercar, su papá la está alejando de mí, ayer se durmió con ella, y le platica toda la situación, todas las cosas raras que ella ha ido viendo, como el tipo rechaza a la mamá, cada que ella se acerca él le hace groserías, la desprecia, la rechaza frente a su hija, y como su hija también poco a poco empieza a rechazarla y le menciona que la niña a veces se orina en la cama y le empieza a platicar problemas personales, ¿no? que empieza a tener su hija. La maestra le dice que si ella cree que pudiera estar siendo víctima de abuso. Lilia se queda totalmente en shock. Dice que sus emociones estaban por un lado flotando. Dice que ella en ese momento no podía sentir nada, pensar nada, decir nada. Dice que simplemente se sentía como vacía. Dice que es algo horrible porque no sabe ni cómo reaccionar, ni qué responder, ni qué decir. No sabe realmente cómo actuar ante una situación tan difícil. La maestra se da cuenta de esto y le dice, ¿sabe qué? Dice, hay que denunciar, hay que hacer algo porque esto puede ser muy grave y antes de que esto le traiga más problemas a su hija porque ya le está afectando, y empiezan así a platicar. Obviamente Lilia quiebra en ese momento al escuchar todas esas cosas, pensar en una denuncia, en lo que está pasando, pensar muchas cosas, y le dice a la maestra que no, le dice no, es que ha de ser otra cosa. No sé, a lo mejor vio videos en su celular, a lo mejor no sé, y empieza a buscar 1000 pretextos, 1000 motivos. Ella realmente dice que no quería pensar que eso estaba pasando en su casa, que ella prefería pensar que era otra cosa y que malamente había pues una especie de mecanismo de defensa en su cabeza que le estaba protegiendo de esa situación tan horrible por la que estaba pasando. La maestra le dice que se controle, que se calme, que analice la situación, le dice que ella la va a apoyar, le dice tú no estás sola, no te preocupes, le menciona que ella sabe que trabaja, que solo son 3 en su familia, le dice así que no te preocupes, dice yo te apoyo, créeme que yo te voy a apoyar, yo te acompaño a hacer la denuncia, hay que llevar a la niña con un psicólogo, con un especialista que le interrogue para no, sin querer hacerla que diga cosas que no son. Queremos saber la verdad, si alguien le está haciendo daño, ¿quién es? Lilia, temblando, le dice, deme a mi niña
ya me voy, no sé qué voy a hacer. Yo veo en mi casa, yo arreglo mis problemas, son problemas de familia, yo voy a hablar con ella. La maestra le dice, no se preocupe, dice, llévese a su hija, cuídela mucho. Lilia se lleva a la niña de la escuela, la lleva a comer. Dice que ella prácticamente no comió porque no estaba pensando. Mientras están comiendo, llega la niñera y su mamá le dice que por favor, que cuando llegue su esposo, dice, no te vayas, tú quédate con la niña, yo te pago tiempo extra, no la dejes sola, por favor. Ah, sí, está bien, dice, no hay problema. Lilia no quiso platicar con la niña, no le dijo absolutamente nada. Dice que ella no podía ni voltear a ver a su hija a la cara porque no sabía cómo abordar la situación, cómo tratarla, qué decirle. Dice que por un lado su hija se había vuelto grosera y distante, y por otro lado sabía que estaba sufriendo algo, que estaba pasando por una situación difícil, o lo sospechaba. Dice ella que realmente prefería pensar que no era así, que todo era un malentendido, cualquier cosa. Sin embargo, muy en el fondo, ella sabía que su hija estaba pasando por algo malo y que necesitaba ayuda. Por fin sale Lilia del trabajo. Dice que fue un día totalmente complicado. Se va manejando rápido a su casa. Llega Lilia a su casa, abre la puerta, entra, ve la sala vacía. Dice, no está la niñera. Regularmente estaban en la sala viendo la televisión, dibujando, coloreando, o en su celular viendo videos. Dice, cualquier cosa. No estaba. Dije, bueno, la voy a buscar a la habitación de la niña. Va a la habitación de la niña y la puerta está cerrada con seguro. Lilia se queda pasmada, no sabe qué hacer. Sacude la puerta y empieza a golpear. Hija, ¿estás aquí? Nadie responde. Golpea más fuerte la puerta. Hija, ábreme. Empieza a desesperarse. La niña le grita desde adentro, no mamá, ya vete. Hija, ábreme. Le empieza a golpear más fuerte la puerta. ¿Está tu papá contigo?, pregunta Lilia, y nadie le responde. Lilia de verdad está desesperada. Dice que no pensó en algo mejor que golpear tan fuerte la puerta que la abrió de golpe. Al abrir la puerta, nota que su esposo está terminando de vestirse y la niña está con una toalla enrollada en el cuerpo. Realmente este señor ya no supo ni qué decir ni qué hacer. Él no se esperaba que Lilia manejara tan rápido y llegara tan rápido. Lilia carga a su hija así envuelta en la toalla, se sale corriendo de la casa, y mientras ella va corriendo, su esposo le empieza a gritar, ¿a dónde vas? Deja a mi hija en paz, ¿qué le estás haciendo? Como si realmente él no estuviera haciendo nada malo y ¿qué está pasando? ¿Por qué te la llevas? ¿A dónde la llevas? ¿Por qué la sacas sin ropa? Le empieza a gritar. Lilia entra corriendo a su carro, lo enciende, se aleja varias calles. El tipo pues obviamente ya no sale de la casa ni nada. Lilia está temblando, voltea a ver a la niña empieza a llorar, empieza a decirle, mamá, déjame por favor, quiero regresar a la casa, no tengo ropa, mamá, le empieza a gritar. Lilia le dice, cállate, ¿qué estaba pasando ahí adentro? Nada mamá, dime por favor qué estaba pasando. La niña empieza a llorar, a rasguñarse la cara. Dice que su hija entró en un estado de crisis bastante pesado. Dice que se rasguñaba la cara, que se azotaba contra el asiento del carro, que le gritaba nada y jalaba la toalla y gritaba. Dice, yo sé que mi hija estaba sufriendo en ese momento. Yo sé que estaba pasando por algo malo. Le dije que por favor me dijera, yo me tranquilicé y le dije, cálmate, a ver, dime por favor, ¿qué está pasando? Mamá, quiero ir a mi casa, ya, por favor. Le empieza a gritar más fuerte. Lilia le dice que no. Dice, no, dice, vamos a ir a la policía. No, mamá, por favor, mi papá se va a enojar. No, hija, no se va a enojar, yo te voy a cuidar. Dice la mamá de esta niña que se desesperó, que no sabía ni cómo manejar, que se le bloqueó el cerebro totalmente. Empezó a pisar el acelerador sin poner la palanca en drive. Luego le da marcha otra vez al carro. Dice que estaba bloqueada. Empieza a respirar, dice, a ver, cálmate hija, por favor, dime qué está pasando. Mamá, es que mi papá se va a enojar si te digo. No importa que se enoje, yo te voy a cuidar. No, yo no te quiero, tú me dejaste sola. Y le empieza a gritar también cosas. No, hija, yo nunca te dejé. Y empieza la niña a reclamarle a la mamá sin saber realmente qué reclamarle. Dice Lilia que sabe que su hija estaba como confundida, que a lo mejor su esposo le había dicho cosas para que la niña estuviera en su contra, que la había manipulado quién sabe desde hace cuánto tiempo. Lilia le decía a su hija,
mira, no te espantes, no te preocupes, yo sí te quiero, yo te amo, nos vamos a ir de ahí y ya no vas a ver a tu papá. La niña le dice, no, mi papá no, yo quiero mucho a mi papá. No, hija, tu papá está haciendo cosas malas, le dice su mamá. No, mamá, por favor, no me hizo nada. Empieza ya a tratar de convencer a su mamá de que no estaba pasando nada. No, hija, a ver, está bien si lo vas a ver, pero por favor, vamos a platicar, necesitamos hacer algo porque esto que está pasando no está bien, tú has cambiado mucho, te estás volviendo muy grosera, la maestra me dijo que estabas muy retraída, que no ponías atención en las clases, que habías bajado tu desempeño, algo malo te está pasando y solo te quiero ayudar. No me ayudes, mamá, por favor. Y empieza ahí la pequeña a decir algo que a ella le preocupó mucho. Me quiero morir, empieza a gritar. Lilia la abraza y empieza a llorar y no, hija, por favor, no digas eso. La niña muerde a su mamá, le jala el cabello, le empieza a rasguñar. Le dice, no, mamá, yo ya me quiero morir. Ay, empieza a gritar. Tanto llama la atención lo que está pasando en ese vehículo que personas que van por ahí pasando piensan que la señora le está golpeando a la niña, que le está, pensaron que algo malo estaba pasando. Afortunadamente llamaron a la policía porque yo no sabía cómo llamarle, por dónde moverme. Yo en ese momento estaba pensando, le hubiera dicho que sí a la maestra porque ya se sentía acorralada, se sentía encerrada en una situación horrible. Llega la policía y dice que como si fuera una película, que le atraviesan el carro así como en diagonal para que no avance. Se bajan los policías, le dicen, señora, baja el vidrio. La señora baja los vidrios. ¿Qué está pasando? Le está pegando a su hija y la niña es la que está tirando golpes, la que está gritando, la que sigue repitiendo esa frase. Los oficiales piden elementos femeninos para que puedan llegar y entrar en contacto tanto con la señora como con la hija. No pasó mucho tiempo, cuando llegan ya 3-4 patrullas, está ya una policía cargando a la niña envuelta en la toalla, otras 2 policías están arrestando a la mamá, poniéndole esposas, porque dice Lilia, yo no supe ni para dónde tirar, ni cómo reaccionar, yo solo decía, dejen a mi hija, me jaloneaba, los empujaba. De hecho, cacheteó a una mujer policía cuando la policía se acercó para decirle, cálmese, señora, y la agarró de los brazos. Ella le pegó, dice, pues me sometieron. Me subieron a la patrulla, se llevaron a la niña y fue ya cuando llamaron al papá, que lamentablemente para Lilia, como trabajaba en una empresa un tanto importante, tenía algunos contactos y aparte la misma empresa, dice Lilia, que lo empezó a proteger al tipo porque si se hacía el escándalo, si se sabía, si salía a la luz que este señor que trabajaba en esa empresa había hecho eso, iba a perjudicar la imagen de la empresa. Y pues ya saben, ¿no? Típico, pensando primero en la imagen de la empresa que en hacer bien las cosas. Pues este señor acude a declarar que últimamente su esposa ha estado agresiva, que ha estado rechazando a la niña y a él, que no sabe por qué la niña no quiere que su mamá le ayude a bañarse o a secarse o bañarse junto con su mamá. Dice, no, es que yo creo que algo le está pasando. También el señor entre todas las cosas que dijo, trató de echarle la culpa a la escuela. Yo creo que le pasó algo en la escuela. El tipo empezó a inventar, a decir que la niña ya no quería ir a la escuela, que decía que tenía miedo, que es que a lo mejor también dijo que su esposa a lo mejor estaba saliendo con otra persona y que cuando él no estaba, a lo mejor ella metía a otro hombre a la casa y a lo mejor ese otro hombre era el que le estaba haciendo daño. Y empezó así a lanzar varias teorías, de las cuales básicamente dice Lilia que pues ellos agarraron la mejor teoría que pudieron. A la pequeña la mandaron con sus familiares por un tiempo, en lo que resolvían la situación, porque dice ella que realmente ellos no querían ni darle la niña al señor, ni darle la niña a la señora, porque ellos no sabían de dónde era que la niña estaba recibiendo el daño, porque la niña no decía nada. La niña decía que no, que ya se quería ir a su casa. Le preguntaban que si su papá le había hecho algo y le decían que no. Sin embargo, le hacían pruebas psicológicas y arrojaban estas pruebas que sí, que alguien estaba haciendo cosas indebidas con ella. En el tiempo que estuvo esta pequeña en la casa de sus familiares, pues la señora fue a meter toda clase de recursos, a dar declaraciones, a mostrar o
a tratar de mostrar pruebas. Llevaba ropa interior de la niña, llevaba los dibujos que la maestra le había enseñado, le dijo a la maestra, ahora sí le pidió ayuda a la maestra. Pasó el tiempo, dice que los primeros meses fueron pesadísimos, de incertidumbre, de declaraciones, de abogados. Dice, realmente es algo absurdamente complejo, abrumador. Ella tuvo que dar la misma declaración una y otra y otra y otra y otra vez. Dice que fácilmente 10 veces dio la declaración, que ahora para esto, que ahora para el otro, que ahora aquí qué pasó, y que dice que realmente ella se dio cuenta de que lo que estaban buscando era como que se enfriara el caso, que se fuera así como perdiendo poco a poco el interés de los papás, de la niña. Ella pues no sabía por qué estaba pasando esto. Y así se fue pasando el tiempo y pasó eso. La situación se empezó a enfriar. El papá de la pequeña ya no se quiso acercar mucho a ella. Realmente algo ha de haber pasado, que el tipo estaba como asustado, mostraba menos interés, estaba peleando por no dar pensión para la niña, no darle pensión a los familiares de su esposa, de los familiares de Lilia, para dar pensión de la niña, porque obviamente alguien la tenía que mantener. Lilia daba una parte de la pensión, el tipo tenía que dar también una parte de la pensión porque no estaba con ninguno de los dos. Y así se fue el tiempo. Un tiempo estuvo la niña viviendo casi hasta los 11 años con familiares de su mamá, hasta que una amiga de Lilia le dijo, mira, pues yo estoy rentando esta casa, la verdad es mucho dinero para mí, ¿por qué no te vienes a vivir conmigo como roomie? Porque la señora estaba viviendo igualmente con su hija ahí en la casa de sus familiares. Tráete a tu hija, aquí entre las dos pues le echamos ganas, ¿no? Yo no me meto con ustedes ni ustedes conmigo, y entre las dos pagamos la renta, el internet, el agua, la luz. ¿Cómo ves? Como Lilia realmente no tenía mucho dinero y estaba acostumbrada a gastar dinero, le dijo que sí, dijo, está bien, dice, nada más que yo, mira, tuve por esto que pasó, tuve un problema en mi trabajo, empecé a desempeñarme mal, me corrieron, ellos estaban esperando eso, ¿no? Que yo cometiera algún error para correrme y me corrieron, entonces ahorita no estoy ganando mucho dinero, pero pues lo de la renta lo puedo sacar, lo del agua, el internet, la luz, no lo sé, yo lo voy a intentar. Y bueno, ahí como pudieron se arreglaron. Se fue Lilia a vivir con su amiga, después se llevó a su hija. El papá de su hija por supuesto que se enteró, pero pues decidió no decir nada, no ir a levantar denuncias. Él básicamente ya no le quería mover a esa situación. Cuando la pequeña cumplió 11 años, obviamente ya tenía pues afectaciones psicológicas. Tenía resentimiento, depresión, ansiedad. Tenía varios problemas que ella estuvo tratando de sobrellevar. La llevó con una psicóloga. El siguiente año, ya para sexto año, le tocó estudiar con otra maestra. Y pues esa otra maestra le daba muchas quejas. Es que su hija es agresiva, es que su hija no entrega tareas, es que su hija se pelea, es que su hija está teniendo una mala conducta, dice muchas groserías y necesito que le ponga un alto. Dice Lilia, dice sí, dice yo la verdad no lo quería ver. Otra vez Lilia tratando de justificar a su hija. Esa actitud de su hija no solamente era en la escuela, dice que también era en la casa. Dice que la niña era muy grosera con ella, que la trataba mal. La niña a su mamá, que su mamá obviamente a veces se enojaba. Ay, ¿qué te pasa, chamaca estúpida? Que a mí no me hables así. Ay, estúpida tú no sirves para nada. Discutía con ella, o sea, empezó a tener problemas con su hija. Dice que en cierta forma ella también se sentía como de alguna forma, dice que hoy en día se da cuenta que no era así, pero se sentía traicionada por su hija. Y decía, ¿cómo voy a estar manteniendo esta chamaca grosera, haciéndome tantas groserías? Dice que la niña en muchas ocasiones también le decía, no, yo prefiero a mi papá que a ti. Por lo menos mi papá sí tiene dinero. Yo ya me quiero ir a vivir con mi papá, no quiero estar contigo. Y se le ponía así, ¿no? Como muy agresiva, muy grosera. Dice Lilia que no sabía por qué. Decía, ¿será que yo me equivoqué? Que mi esposo no le hizo nada y yo inventé todo. Dice que esa actitud de la niña la hacía dudar mucho. Decía, a lo mejor la que estoy mal soy yo, a lo mejor nunca le hizo nada y yo exageré. Pero en ocasiones ella platicaba con su hija, ¿por qué eres tan grosera conmigo? Pues tú nunca me has querido. ¿Y por qué nunca te he querido? No sé, mi papá dice que tú no me querías, que tú no querías que yo naciera, que me querías abortar. Hija, no es cierto, ¿cómo le puedes hacer caso a ese señor? Eso decía mi papá y el tipo pues, la estuvo manipulando mucho tiempo. Dice que tal vez eso
que estaba pasando en la última semana. Dice que tal vez ya era cuando esta situación había escalado a un nivel muy alto, porque el tipo, desde que la niña tenía 6, 7 años, empezó a tomar actitudes extrañas, pero no tan marcadas como esas últimas semanas, que también, por cierto, coincidían que dice Lilia que su hija a los 9 años ya había empezado a desarrollar un poquito sus senos, y dice pues que a lo mejor en la mente enferma de un depravado como lo era su esposo, o lo es su esposo, que a lo mejor pues eso le llamó más la atención y el tipo empezó a tener una conducta más agresiva en contra de su hija, pero que probablemente esto ya llevaba tiempo ocurriendo. Lilia pues empezó a quedarse sin dinero, sin motivación, y sí, ella piensa que tal vez desde mucho tiempo antes había empezado pues estas agresiones paulatinas de parte de su esposo contra su hija. Para cuando esta pequeña iba a cumplir ya los 12 años, ella ya no tenía mucho dinero. La renta de esa casa dice que era cara, la comida era cara, mantener a la niña era caro. Como el tipo se enteró de que la niña ya se había ido a vivir con su mamá a otro lado, ya no le quiso seguir dando pensiones, ya prácticamente no veía a la niña para nada. La niña pensaba que por culpa de su mamá ella no podía ver a su papá. Esta pequeña estaba confundida, y por más que su mamá le explicaba, le hablaba, le decía, a la pequeña simplemente le costaba trabajo entender la situación, lo que estaba pasando, que la habían manipulado. La señora pues ya tampoco podía seguirle pagando el psicólogo, ya se lo había dejado de pagar hace un tiempo. Y en ese momento, cuando las cosas ya estaban bastante complicadas, Lilia tenía muchos problemas con la niña pues tenía también muchos problemas personales y con su mamá, etcétera, etcétera. Fue cuando le llaman familiares de Lilia y le dicen que se venga a Yucatán, que aquí hay trabajo, que sí es caro, que igual que allá, pero que es más seguro, y que por lo menos ya no va a estar la niña en ese mismo ambiente, en esas mismas zonas, viendo la misma gente de la escuela. Y dice, tráetela igual y les hace bien a las dos, aquí puedes vivir con nosotras un rato en lo que encuentras una casa para rentar. Y Lilia, por su parte, pensaba, ¿y yo qué? Yo me voy a llevar a mi hija, que me va a seguir haciendo groserías, que 1000 veces me ha dicho que prefiere estar con su papá, que a mí me odia, que no me quiere, que por mi culpa. Y le dijo a su familiar, ¿sabes qué? Yo creo que me voy yo sola, dice, porque la niña tampoco me quiere. No sé yo qué le hice, a lo mejor ella piensa que yo permití todo eso, no sé, dice, pero la verdad es tan grosera conmigo que pues yo ya tampoco quiero estar con mi hija. Yo me voy a ir sola para allá. Bueno, mira, como tú veas, pero piensa lo que es tu hija. Sí, lo voy a pensar. Y ahí es cuando ella, Lilia, le dice a su hija, ¿sabes qué? Me voy a ir a vivir yo con familiares ahí a Yucatán. Tú te vas a regresar con tu papá. Si eso es lo que quieres, pues está bien. Dice, ya lo lograste, nada más acuérdate que yo te quise proteger de él. Acuérdate que yo te quería llevar conmigo. Acuérdate que tú fuiste muy grosera, y le empieza a echar en cara todo lo que la niña hizo. Cómo la niña la atacaba y le decía, yo prefiero a mi papá, a ti no te quiero, por tu culpa ya no estamos en la casa, por tu culpa ya no estoy con mi papá, por tu culpa ya no estamos juntos. Ella extrañaba a la familia, extrañaba ese hogar, sin embargo, pues no se daba cuenta de que el tipo estaba abusando de ella. Y cuando la mamá le dice, ¿sabes qué? Lo lograste, te regresas con tu papá. No, la niña se puso como loca, entró otra vez en esa crisis, se puso a llorar, a rasguñarse la cara, a golpearse, a decir, me odio, ya me quiero morir. Y otra vez empezó este show, esta escena macabra, algo que realmente dice Lilia que no le desea a nadie. Fue tan contundente la reacción de su hija que ella la abrazó y le dijo, mi amor, no te voy a dejar, si quieres venir conmigo, vente, te llevo. No, es que yo ya no quiero nada, no te quiero a ti, pero tampoco quiero estar con mi papá, los odio a los dos. Y se puso realmente muy, muy mal. Ella, como sea, como pudo, la abrazó, la trató de consolar, la niña la rasguñaba, la golpeaba. Ella se hartó, le empujó, le dijo, bueno, pues aquí quédate o vete con tu tía, yo ya me voy. No, mamá, no te vayas. Fue corriendo atrás de su mamá a jalarla del vestido, por favor, no te vayas, llévame contigo, no me dejes con mi papá, yo no lo quiero ver, yo le tengo miedo. Empezó otra vez en esa crisis, dice, fuerte. Ella realmente no sabía cómo controlar esa situación.
Finalmente se fueron juntas a vivir con los familiares, se vinieron a Yucatán. Estuvieron viviendo un tiempo con sus familiares. Dice que la actitud de la niña prácticamente no cambiaba, que era muy solitaria, que tenía muchos pensamientos malos, que se la pasaba viendo pues videos así violentos. Dice Lilia que ella pensó, dijo, bueno, pues si así va a ser su nueva personalidad, ¿yo qué hago? Igualmente un tiempo la llevó con una psicóloga, ella y la niña tenían ese trauma como que de los hombres, y la llevó con una psicóloga y la psicóloga dice, prácticamente no hizo nada, ¿no? Realmente no le ayudó mucho a mi hija. Sí, un tiempo cambió un poquito su actitud, pero pues con el paso del tiempo volvió la niña a lo mismo. La dejé de mandar con la psicóloga. Ya cuando entró a la secundaria empezó a comportarse igualmente agresiva con las compañeras, con los compañeros, con la maestra. Un día Lilia venía de regreso del trabajo. Eran alrededor de las 6 de la tarde, ellas rentaban una casa, ya en ese momento sola con su hija. Estuvo unos meses nada más viviendo con esta persona de su familia, y dice que un día así que parecía muy normal, Lilia salió del trabajo, llegó a su casa, se bañó, se cambió, preparó la cena, fue por el auto, recogió a su hija de la secundaria, la llevó a su casa, iban a cenar. Dice que la niña se veía pues normal, dice, tranquila, voy rápido a mi cuarto, mamá, ahorita vengo. Pero ya está la cena, hija. Sí, ahorita vengo. La niña se fue a la habitación y pasaron 5 minutos, 10 minutos, ya se le hizo mucho. Ella estaba ahí acomodando los platos, la niña no regresaba. Va Lilia a la habitación de su hija y nota que la puerta está cerrada. Dice, ay, me va a hacer otro berrinche. Mueve la perilla de la puerta y la sacude más fuerte. Hija, golpea la puerta y empieza a tener un ataque de pánico. Dice ella que voltea hacia el piso y ve esta hoja de papel así, doblada, tirada en el piso, saliendo de la puerta de su habitación. Dice que hay una sensación en el aire. No es solo la sensación que ella sentía en el pecho, esa emoción extraña. Dice que sí hay como una carga espiritual. Dice, es algo que no te puedo describir. Ve ella pues esta hoja de papel doblada saliendo por abajo de la puerta, y es este dibujo. Lilia golpea la puerta con el hombro, la abre de golpe y ve que efectivamente está su hija sin vida en su habitación, así como lo plasma el dibujo, con una cuerda suspendida del cortinero. Dice Lilia que sintió que se le iba el aire, que no podía respirar. Se acerca a su hija, la levanta, la carga y empieza a gritar, ¡no! ¿Por qué? ¿Por qué? Empieza a gritar, trata de jalar la cuerda, de desatorarla. Dice que no podía. Fue rápidamente a la cocina, con un cuchillo cortó la cuerda, bajó a su hija. Ya era demasiado tarde. La pequeña pues ya no tenía vida. Pues llegó, ya saben, la policía, el forense. La llevaron a declarar, tuvo problemas legales. Ella ahorita tiene un problema psicológico. Al platicar con ella, ella no sabe bien cómo expresarse, se le van las ideas. Cuando me entregó el dibujo me dijo que esto era lo último que iba a hacer, darme este dibujo y contarme esta historia para que las otras mamás cuiden a sus hijas, para que les pongan atención, para que no se peleen con ellas, porque Lilia cometió ese error, pelearse con su hija. Dice que ella no la regañaba, dice, yo me peleaba con mi hija y mi hija me insultaba y yo le insultaba, y dice que su hija le tiraba golpes y ella le daba una cachetada. A mí no me pegues, chamaca estúpida, que conmigo no puedes. Se le ponía al tú por tú. Ella hoy en día sabe que lo que su hija le decía de que mi papá es mejor que tú, quiero estar con mi papá, no contigo, lo hacía la niña para lastimarla. No lo hacía porque ella realmente quisiera estar con su papá, porque dice que cuando le dijo, te voy a dejar con tu papá, yo ya me voy, no, 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 por favor, no, que se aterró y le suplicó, no me lleves con él, no quiero quedarme con él, por favor, perdóname mamá, perdóname, no me lleves con él. Se desesperó cuando pensó que le iban a cumplir lo que ella tanto estaba pidiendo. Lilia me dice eso, que ella le pide a las mamás que no se peleen con sus hijas, que las traten bien, que las escuchen, que les crean, que las eduquen, porque lo que ella vivió y está viviendo, si es que aún sigue con vida, dice que no se lo desea
a nadie, que es la pesadilla más horrenda por la que puede atravesar una madre. Yo les comparto esta historia, este dibujo, para que vean que es una realidad, que esto no es de una película, de un libro, no es ciencia ficción. Esto lo hacen, esto pasa, esto los niños, los jóvenes lo expresan de diferentes formas. Y no sé por qué razón, Yucatán es uno de los lugares donde más personas menores se quitan la vida. Entonces sí hay un problema, sí hay que poner atención a los hijos. Se han perdido mucho los valores de la familia, el papá, la mamá, los hijos, salir los domingos a pasear, a nadar, se ha perdido. Eso es algo que obviamente está afectando a nuestra sociedad. Chao.